Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto que estamos reunidos de nuevo este lunes 11 de septiembre del año 2023. Agradezco que de nuevo estás con nosotros, interesada en seguir teniendo más conocimiento que haga que acreciente tu fe en Cristo nuestro Señor y Mesías, nuestro Rey. Espero que hayas tenido una semana pródiga en realizaciones, en salud, que hayas estado contento con tu familia. Y vamos a comenzar, si te parece bien, como todas nuestras sesiones, pidiendo en la presencia de Jesús de Nazaret y pidiendo también su Santo Espíritu. Y te invito a que pronunciemos nuestra oración y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos
a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo, que fíjate qué curioso, si ayer tuviste oportunidad de asistir a la Eucaristía en tu parroquia o en la iglesia que acostumbras ir y llegaste a tiempo para escuchar las lecturas, te habrás dado cuenta que en el Evangelio de San Mateo había dos peticiones muy precisas. Una, la de tratar de sacar adelante tus diferencias con el ofensor o con el ofendido, de acuerdo al caso que sea tu situación, que lo hagas. Y la segunda gran petición que había ahí, o señalamiento más bien dicho, era que Jesús nos dejaba ver que cuando dos o más se reúnen en su nombre, cualquier cosa que se le pida, Él nos la dará. Máxime, si esto viene acompañado de una oración de alabanza, una oración de gratitud, una oración de agradecimiento, que no nada más se nos vaya a pedir, sino que también sepamos dar el orden y primero agradecer, alabar y después ya sacar toda nuestra letanía de peticiones. Bueno, pues el día de hoy le pedimos a nuestro Mesías que nos haga y nos tenga la misericordia de que no solamente en este día, sino haciendo caso a sus palabras en su evangelio del día de ayer, nos concede esta gracia por todo nuestro curso, que de verdad ensanchemos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra inteligencia, que sepamos escucharle, que sepamos hacer propias sus palabras en nuestra vida, en nuestro día a día, que de verdad seamos ejemplo. Eso es ser un verdadero testigo. Muchas veces, como dicen, no hace falta que hables. Tu ejemplo habla por sí solo. Entonces, hagámoslo. Y si además de eso el Espíritu Santo te invita a hablar de Jesús y hablar del Padre a través del Espíritu Santo, no te frenes, no te limites, no te asustes. De verdad, Él siempre está detrás de nosotros. Y tú y cualquiera de nosotros únicamente ponemos a su servicio y disposición nuestra voz. Lo demás es obra de Jesús y del Espíritu Santo. Bueno, pues nada más para redondear nuestro inicio, el salmo que escuchaste el día de hoy, esta noche, es un bellísimo himno, es el salmo número 8, que se presume fue escrito por David y está basado en parte en las escrituras de Isaías, del tercer Isaías concretamente. eh, si tú no sabes, Isaías es un profeta de los últimos que narra la Biblia y se le conoce con el sobrenombre del profeta de la mesianidad, porque en él poco a poco se va reflejando todo lo que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío concretamente, los israelitas, esperaban del Mesías. Y en ese tenor, pues se expresaban y su corazón los movía. Pues entonces este himno, este hermoso himno, Salmo número 8, nos llena nuestro corazón y nos da luz y ojalá y la aprovechemos correctamente. Bueno, pues te quiero comentar que en la semana pasada se nos fue un buen tiempo en estar hablando de ubicándonos en la forma en que íbamos a manejar nuestro curso, algunas instrucciones y agradezco a todos los que se registraron en nuestro chat de Pablo, apóstol de Cristo. Debiste haber recibido ya en esta semana en ese chat del grupo los evangelios día con día.
Si por alguna razón no los has recibido o no has visto que te detectemos, por favor, un poco más adelante vamos a volver a poner la página con, con mi correo y con mi WhatsApp para que podamos corregir esto si estamos en un error. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya más en materia, pero es imprescindible, antes de que entremos al estudio riguroso de las epístolas de Pablo, que podamos tener el contexto completo de quién es Pablo de Tarso, que tengamos una claridad de no solamente su figura, sino las características de su personalidad, de su historia, de sus influencias recibidas, de lo que él eh, fue moviéndolo poco a poco en su vida y que desembocó en que él no solamente llegó a convertirse en el siervo de Dios, sino en el siervo de Cristo, para ser más exactos. Eh, Porque Dios es Dios Padre, pero quien logró la conversión de Pablo de Tarso fue Jesús, que ya cuando sucedió esto, por supuesto que ya había muerto en la cruz, ya había sido sepultado, ya había tenido su gloriosa resurrección y ya había subido al cielo para su glorificación. Recordemos, mencionamos que solo hasta ese momento es cuando en rigor estricto comienza el tiempo de la plenitud. Dios Padre mandó a su unigénito, a Jesús, para en los tiempos de la plenitud, pero escucha, en los tiempos, pero ya en honor a los eventos desarrollados, es hasta que Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, es glorificado y adquiere la característica de Cristo, de Mesías, de Salvador. Y te vuelvo a comentar, no nos confundamos, la palabra Cristo quiere decir lo mismo que Mesías y también quiere decir lo mismo que Salvador, pero en diferentes lenguas. Obviamente, si pensamos en el pueblo judío, ellos identifican su esperanza en la mesianidad. Si nos ponemos a ver los escritos griegos, las traducciones ya de los escritos eh, a la lengua helenista, ellos van a citar el nombre de Cristo. El nombre de Salvador, pues será ya pasado el tiempo cuando vienen las traducciones, cuando empiezan a desarrollarse otros sinónimos de acuerdo a la lengua en que es escrito. Entonces, pero en el fondo es el mismo. Pero quien logró la conversión de Pablo fue Jesús, fue Cristo. Entonces, identificamos a Pablo de Tarso. Digo Pablo de Tarso porque Tarso es el lugar en donde él nació, pero lo identificamos con la característica que es siervo de Cristo y es apóstol de los gentiles. Vámonos acostumbrando a pronunciar las cosas por su nombre. Apóstol de los gentiles, ya te comenté que gentil en aquellos tiempos, dentro del argot, dentro del día a día judío, era el nombre para identificar a cualquier persona que no fuera judía. Entonces, para ellos no había más que de dos sopas. O eras judío o no eras. Y entonces, ¿eras judío? Padrísimo. No eres, eres un gentil. Y en su manera despectiva, se referían a ellos como perros, o sea, como alguien, una forma despectiva de ubicarlos a los que eran gentiles. Entonces, dentro de la gentilidad, ahí se incluyen, además de los que no son judíos, se incluyen a todos los paganos.
Entonces tú dirías, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre pagano y gentil? Bueno, pues gentil, ya quedó dicho, es quien no comulgaba con el judaísmo. Pero pagano en aquellos tiempos había muchos pueblos, muchas naciones que eh, estaban influenciados por la idolatría, por los ídolos, por muchísimos años, tanto los judíos fueron asediados y sometidos por imperios como Asiria, como Grecia, los propios romanos y otros más que todos ellos tenían en común, entre otras cosas desde el punto de vista religioso, que eran idólatras, que ellos igual, llámale Zeus, llámale Astarte, llámale Balaam, distintos nombres, pero a fin de cuentas eran idólatras. Y a ellos les ofrecían sacrificios también, y ellos pensaban que a través de ellos obtenían los beneficios para su día a día, su subsistencia y todo lo que te imagines tú. Pero en realidad no todos eh, para los judíos, repito, los que no eran judíos eran gentiles. Pero ya dentro de la gentilidad, nosotros ya que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, al nuevo pueblo de Israel, ya distinguimos los que son paganos de los que son gentiles y otros más, porque recordemos, o bueno, te recuerdo que hubo muchas alianzas en el devenir de la historia de la salvación. No recuerdo si en la clase pasada te mencioné que desde el año 1850, eh, antes de Cristo, ahí nace los escritos y las narrativas acerca de la historia de la salvación. O sea, todos los acontecimientos que se fueron dando desde que Abraham abraza la fe, cree en Yahvé Dios y también como un siervo increíble, sigue las instrucciones de Yahvé Dios de desplazarse con la esperanza de que iba a recibir tierras donde mana leche y miel. Esa descripción de donde mana leche y miel era acostumbrado en ese tiempo para situar algún lugar con gran fertilidad, en que los alimentos abundaban, que el agua era también abundante, también, perdón, por la redundancia, y que la vida era agradable desde el punto de vista subsistencia. Pero ese término de donde emanan leche y miel, para nosotros lo identificamos con la península del Sinaí, ya en los tiempos de Jesús y un poco antes, bueno, ese de un poco, pues estamos hablando de prácticamente 1000 años antes, porque así se les fue dando a conocer la idea de esa tierra. Pero antes de eso hubo otros lugares en que también en algunos puntos en Mesopotamia y en otras partes, en la antigüedad, también se usaba eso de que en esta tierra mana leche y miel. Es en las culturas orientales son muy dados a tener expresiones eh, de hipérbole, o sea, de exageración, pudiéramos decir, de conceptos inflados, si tú quieres. Y entonces esa expresión de tierra donde emana leche y miel, para los tiempos previos a Jesús, fue como esperaban ya los judíos que en su éxodo, dirigidos por Moisés, iban a llegar a la tierra que Yahvé Dios les iba a dar en propiedad. Entre paréntesis, no quiere decir que esa tierra estuviera desierta sin ningún habitante, sino que Yahvé Dios con ellos los iba a impulsar
a vencer a los que estaban en esas tierras, a someter a otros para que tuvieran alianzas con ellos y así irse apoderando de toda esa tierra que posteriormente la identificamos como todo lo que fue Galilea, Samaria, Judea, etcétera, etcétera. Pero así nació todo eso. Bueno, entonces te decía que con este Abraham se hace la primera gran alianza. No quiere decir que fue la primera existente. Fíjate que hay algo muy, muy curioso que no sé si tú lo sepas, pero la primera alianza que narra la Biblia está dentro del libro del Génesis, en el primer libro del Génesis. Y esta alianza, concretamente, si tú quieres anotarlo, está en el capítulo 3, en el versículo 15. Y esto me voy a remitir a ella porque es breve para que te puedas dar una idea de qué es lo que dice. Fíjate, te ubico, eh, en el Génesis pues se narra la creación del mundo, la creación del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, que recordarás que fue tentado Eva por la serpiente, el astuto animal de la serpiente, hace que coma del fruto prohibido, ella alborota a Adán y también le da a comer, y a raíz de eso, ellos se dan cuenta de que están desnudos, y eso, están desnudos, debemos de entenderlo de que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de su condición humana. Ellos no habían tenido necesidad de nada y vivían alegremente en el paraíso, en el Edén. Bueno, pues después de este momento, Yahvé Dios reprende a la serpiente y entre lo que le dice, escucha, le dice a la serpiente, Yahvé Dios, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí, ojo por lo que viene. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esto es importantísimo. Te vuelvo a leer este versículo que corresponde al versículo 13 y te lo voy a explicar un poquito más. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. O sea, tanto de la descendencia que va a tener Eva como primer mujer en este mundo, como también por los descendientes de la serpiente, que la serpiente, recordemos, que era la personificación del demonio en ese animal. Entonces aquí estamos hablando de que Yahvé Dios aclara que va a poner una enemistad entre el mal y los descendientes de Eva. Y después algo muy, muy importante, dice, Él te pisará la cabeza. Muchas veces nos confundimos y no nos damos cuenta cuando leemos esto y pensamos en que está hablando de una mujer y no, repito, Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Este Él es Jesús, que desde antes del tiempo de la creación, además de su preexistencia junto con Dios Padre y el Espíritu Santo, y entre los tres como divina Trinidad, como Santísima Trinidad, hicieron el mundo y todo lo que conocemos y lo que no conocemos, todo eso,
Además de eso, estaba ya previsto todo el plan de salvación. Aquí, como siempre, Dios toma la iniciativa, no el hombre, siempre parte de Dios. Y aquí la oferta, el ofrecimiento de Dios no estaba obligando en nada al hombre, cosa que sí va a suceder después con otras alianzas que se acuerden entre Dios y el hombre. Pero en este caso es una gracia, es un don que Dios Padre nos está dando a toda la humanidad, porque todos venimos, todos descendemos de esta primer pareja, de Adán y de Eva. Bueno, entonces, y lo que dice de mientras acechas tú su calcañar, es una ejemplificación cuando Jesús crucificado está muriendo en la cruz. El demonio está a sus pies todavía antes de que él expire, tratando de lograr que en su agonía renuncie a la mesianidad que Dios Padre le había encomendado. Él quería cuadrar a Jesús dentro de la forma de ver materialista, humana, mundana, que prevalecía y sigue prevaleciendo en el mundo. Por esa razón, cuando Jesús estuvo en el desierto los 40 días, a veces nos confundimos, decimos, fue al desierto a ser tentado. No fue a ser tentado por el demonio, fue por estar en comunión con su Padre y junto con el Espíritu Santo trazar el plan de acción que tenía que desarrollar aquí en la tierra para darnos a conocer el reino de Dios, el reino de los cielos, para los judíos, para nosotros el reino de Dios, para los judíos el reino de los cielos. Bueno, pues entonces ya te mencioné que la palabra evangelio, en su significado griego, quiere decir buena noticia, y que el evangelio, las 4 versiones que tenemos de él, porque el evangelio es uno solo, una buena noticia, y la buena noticia es Jesús, porque en él se cumplen todas las esperanzas que en el Antiguo Testamento se fueron acumulando desde la creación del mundo hasta los últimos profetas y escritos que aparecen en todo el Antiguo Testamento, los 46 libros que lo integran. Y en Jesús va a darse cumplimiento a todo lo allí escrito, y por esa razón Jesús es la buena nueva. Por esa razón, Jesús es el verdadero y único evangelio. Y por esa razón, nosotros, los que tratamos de enseñar Biblia, muchos optamos por comenzar aprendiendo a través del curso de Jesús de Nazaret, conocer su vida, su obra, sus alcances, sus milagros, sus signos de poder, sus parábolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso esto que está en el Génesis que te acabo de leer, aunque no lo dice en el Evangelio, aunque no lo dice como un subtítulo en la propia Biblia, para empezar, no tendría por qué ponerse o no ponerse. Los subtítulos de la Biblia fueron dados por los traductores y por y en ocasiones también por los escritores sagrados. Pero aquí nadie le puso a estos versículos que te leí, este es el protoevangelio. Proto significa el primero, que antes no hubo ningún otro. Entonces, esto que te leí ahorita es el protoevangelio, el primer anuncio de una alianza de Dios Padre, de Yahvé, Dios, hacia nosotros, hacia los humanos. Bueno, de ahí nos vamos volando hasta el año 1850 antes de Cristo, cuando
ahí se vuelve a dar otra alianza entre Dios y Abraham. Y entonces, nuevamente Yahvé Dios tomó la iniciativa, le ofreció a Abraham que lo iba a ser padre de una descendencia más grande que las estrellas del mar, que las estrellas, perdón, del cielo y las arenas del mar, más grande. Y además de eso, que le iba a dar una tierra que iba a manar leche y miel, que lo iba a llevar a un paraíso para que ahí se arraigaran. Y como un signo visible de esta alianza que se firmaba, Dios a Abraham únicamente le pedía su fe en él. Y como signo sensible, que iban a ser circuncidados los que aceptaran esta alianza. Y entonces de ahí nace la circuncisión entre el pueblo judío. Pasa mucho tiempo después y hay otra alianza muy grande que conocemos todos, que es la alianza del Sinaí, que esa se da intermediando Moisés entre Yahvé Dios y el pueblo de los judíos que aceptan convertirse en ser el pueblo elegido de Dios, el pueblo de la propiedad de Dios, y que les obligaba a ellos sí, ya como firmantes, pudiéramos decir, de este pacto, que únicamente a Dios le podían rendir sacrificios. Todavía en aquel tiempo estaba muy arraigado el paganismo y la idolatría. Y este Dios, muy misericordioso, les dice, no se meten más detalles. Lo que les dice, solamente a mí me dará sacrificios. Y por esa razón, tristemente, veremos episodios posteriores en que también se vuelve a dar que aflora el paganismo, que en momentos de debilidad de la carne y del espíritu, los hebreos caen en volver en idolatría. Bueno, no vayamos tan lejos. Allí cuando Moisés subió los 40 días para recibir las tablas de la ley y que todos los hebreos, bueno, todavía no se les decía hebreos porque eran los judíos sacados de Egipto, angustiados porque no bajaba Moisés y teniendo necesidad alimenticia y se sentían que los había sacado Moisés de Egipto para morir en el desierto y pues dudaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a juntar el oro que tenían ahí, lo fundieron e hicieron un becerro de oro, muy acostumbrado a este gesto en los actos de paganismo, de idolatría, y cuando bajó Moisés y se encuentra con esto, pues ¿qué fue lo que hizo? Ardió en cólera, botó las tablas, las quebró y se puso las cosas feas ahí entre todos ellos. Después ya vemos que Yahvé Dios en su misericordia vuelve a pedirle a Moisés que suba de nuevo, hacen de nuevo las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Y entonces esta es para el pueblo judío en los tiempos de Jesús, era la gran alianza, la primera alianza, aunque hubiera habido otras. Incluso es más, cuando fue el episodio del diluvio, también fue una alianza entre Yahvé Dios y Noé en aquel tiempo. Pero para los judíos el non plus ultra, el más grande de todos los profetas que ellos tienen, es Moisés. Y a Moisés le acreditan la escritura de los 5 libros que es su ley, su Torah, lo que para nosotros es el Pentateuco. Y también Moisés se convierte en el Mesías, pudiéramos decir, Mesías con M minúscula, no con M mayúscula, como es Jesús. Y a través de todos esos escritos van trazando, tanto en la época de Moisés como en los profetas posteriores, cómo debiera de ser el Mesías por ellos esperado.
Y el Mesías por ellos esperado tenía muchas características de gloria y poder terreno. Ellos, pues, no, nada, pues, nada perdidos, habían sido sometidos al imperio de muchos grandes reinos, como fue Asiria, como fue Babilonia, como fue Grecia, como era Roma, y entonces la habían pasado mal, pero muy mal los judíos, el pueblo judío. Ya en este tiempo ya se le conocía como hebreo, porque ese término de hebreo surgió en esa alianza cuando Moisés estuvo intermediando. Y por lo tanto, desde ahí conocemos que cualquier persona que se precie de ser hebreo tiene que ser nacido de mujer judía y de padre también judío. Te digo esto porque hay muchos judíos nacidos de padre judío, pero de madre no judía. Entonces ellos no son hebreos, son judíos y punto, nada más. Pero el pueblo elegido por Yahvé Dios es Israel, y siempre será el pueblo de su propiedad, y siempre, por eso se dice en algunos escritos bíblicos que la salvación viene de los judíos, ¿no? No porque por los judíos nos vayamos a salvar nosotros, sino porque a través de ellos se conoció los atributos y características que debía de tener el Mesías, y que tristemente, cuando vino Jesús a este mundo, por la, a través del Espíritu Santo y en el seno virginal de María, la Santísima Virgen, entonces ahí empieza a nacer la mesianidad, pero la mesianidad que Jesús trajo a este mundo por instrucciones de su Padre no era de poder y de dominio y de ser guerrero y de someter naciones y de ser quien los judíos pensaban que el Mesías esperado iba a abrogar, iba a acabar con toda la ley que desde Moisés había, no por otra razón, sino porque ya no iba a haber necesidad de tener ley, porque ya todos iban a gozar de características muy diferentes a cuando se escribió la ley en época de Moisés. Pero pues eso no se da. Y el demonio, en todas las tentaciones que tuvo con Jesús, que no solamente fue en el desierto, ahí fue cuando se le hizo unas que se volvieron famosas a través de la Biblia, en donde el demonio quiso seducir a Jesús para para corromperlo y que su mesianidad fuera de acuerdo a lo que el pueblo judío esperaba, y que el demonio, como dominador de todas las naciones, de las riquezas, de las ambiciones, de todo lo que conocemos negativo, de la soberbia, de la mentira, etcétera, etcétera, pues es el príncipe de este mundo y sigue siendo. Y al decir príncipe, no te confundas, nosotros somos muy dados a pensar que un príncipe es quien va a suceder al rey. Desde el punto de vista realeza, estamos en lo cierto, pero desde el punto de vista terrenal, no es así, sino es una forma de, de señalar a que el demonio, él tiene dominio sobre toda la gente del mundo y fácilmente nos somete a sus caprichos, fácilmente nos seduce, no tiene necesidad de comprarnos, sino únicamente de que nos dejemos llevar por toda su sedición, de todos sus placeres, de todos sus ardides, y vamos a caer. Y que tenemos que hacer esfuerzos fuertes, no lo niego, para no caer en sus fauces. Y con Jesús, en su calidad de hombre, no se salvó de que el demonio
lo estuviera asediando. Y no solamente en el desierto, en toda su vida pública, aunque no se cita aquí día con día, pero gracias a que Jesús, punto número uno, estaba en constante comunicación con su Padre, él oraba constantemente, él estaba, no había día que no estuviera en contacto con él, teniendo una comunión, una común unión entre su Padre y él para poder seguir de acuerdo a su voluntad con el plan de salvación, por lo que él había venido aquí a enseñarnos el reino de Dios. Las tres cosas que vino Jesús a enseñarnos a este mundo, a todos nosotros, fueron: uno, el reino de Dios; dos, el reino de Dios; y tres, el reino de Dios. Nada más. Pero fíjate que algo muy importante es que mucha gente se confunde y piensa que nos vino a enseñar Jesús a cómo conseguir llegar a la vida eterna y que ese es el reino de Dios. Pues no, Jesús nos vino a enseñar que viviendo de acuerdo a su mandamiento del amor al prójimo y por supuesto del amor a Dios, con esas dos características, nosotros íbamos a vivir el reino de Dios desde este mundo, en el día a día, en cada día de tu vida, y que ese peregrinar en esta vida, llegado el momento de nuestra separación terrena, vamos a alcanzar, si vivimos de acuerdo a estas peticiones de Él, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros, vamos a lograr la vida eterna por fe en Jesús y por fe en todo lo que Él encierra. Y que este Pablo de Tarso nos va a hablar poco a poco mucho de esto y nos vamos a ir metiendo a toda su enseñanza y vamos a aprender, nada más para cerrar este comentario, que como Pablo dice, nos salvamos por la fe en Jesús, no por nuestras obras, como en aquellos tiempos muchos pensaban que haciendo grandes donaciones, que haciendo ayunos, que haciendo oraciones públicas y haciéndose pasar de que eran los más devotos y bla, bla, bla. Pues no, es cierto que las obras de misericordia que tú puedes hacer te ayudan a conseguir más fácilmente el reino de Dios. Pero si tú no tienes fe en Jesús, en su obra y en sus mandamientos, no vas a lograr tener vida eterna a pesar de que hagas buenas obras. Y que estas buenas obras, si surgen de ese estar embebido de esa fe en Jesús, te va a ayudar a que llegues mucho más rápido y más sabroso a la vida eterna. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a dar un pasito más para poder redondear con toda esta introducción de quién estamos hablando. Quiero recalcarte, me voy a basar en esta clase del día de hoy a lo que el padre Salvador Carrillo Alday nos dice en su libro de Pablo, apóstol de Cristo. Ya que lo que va a mover en primera instancia siempre será la Biblia. No hay nada más grande que la Biblia. Pero después, como un texto de refuerzo, este libro escrito sobre Pablo, apóstol de Cristo, es maravilloso. De una manera sencilla, nos va ubicando en lo que queremos saber acerca de la personalidad y vida de Pablo y, por supuesto, de sus epístolas y de la trascendencia de ellas. Entonces, voy a ir siguiendo lo más importante de este
de este texto. Para quien tengan ya el libro, voy a remitirme a la página número 9, a la introducción. Y aquí el padre Salvador Carrillo nos dice que hablar de la figura de Pablo de Tarso, apóstol de Cristo, es una tarea entusiasmante, porque tiene una riqueza humana y espiritual este personaje, y a la vez está su vida sembrada de dificultades, porque tenemos únicamente dos fuentes de información acerca de la vida y obra de este Pablo. Una, el libro de Hechos de los Apóstoles, que varios de los integrantes de este curso en el semestre pasado, en el año pasado, me hicieron el favor, el honor de estar tomando el curso de Hechos de los Apóstoles, y ahí el escritor Lucas, que es el escritor de este libro, nos maneja muy de cerca la vida de Pablo de Tarso. Pero este libro, de hecho, de los apóstoles, a veces la gente piensa, ay, tiene que ser la biografía de Pablo, y no es así al 100%, aunque nos ayuda mucho. Y la segunda parte de lo que conocemos de Pablo, lo conocemos a través de afirmaciones y comentarios que el propio Pablo fue poniendo en algunas de sus epístolas, que recordemos que epístolas son cartas que Pablo dirigió por causas específicas a las iglesias que se iban fundando en la región de Asia y de la Europa de aquellos tiempos, de los principios de la era común. Recordemos que Pablo de Tarso pues comienza su labor misionera. Sus pininos los empezó a hacer en el año 34, pero ya realmente su actividad fuerte se vino dando a partir del año 40 más o menos, y terminó presumiblemente por el año 67, cuando fue decapitado en Roma. Bueno, entonces estos 25 años más o menos de actividad, pues ahí fue cuando fue desarrollando esas epístolas, y en esas epístolas dejó ver algunos datos que, agregado a lo que conocemos por Lucas en Hechos de los Apóstoles, nos dan un cuadro un poco más completo, aunque no podemos garantizar que sea ni todo lo que se conoció de él a través de forma oral entre muchas personas, ni que tampoco lo escrito sea lo único atribuible a este gran apóstol. Pablo tiene muchas cualidades, pero también tiene muchas limitaciones humanas. Fue un brillante alumno de retórica en la Universidad de Tarso. La retórica es la disciplina antecedente a lo que para nosotros pudiera ser la oratoria. En aquellos tiempos, alguien que dominaba retórica tenía una habilidad bárbara para comunicarse, era un orador brillante, el que estudiaba retórica. Y la Universidad de Tarso estaba a la altura, eh, igual que la Universidad de Alejandría o que la Universidad de Macedonia, entre las más prestigiadas dentro del mundo griego en la época de los romanos, para que tengamos una idea. Bueno, entonces este Pablo allí estudió en la Universidad de Tarso, y además era un empeñoso estudioso de las tradiciones rabínicas, y eso lo hizo en Jerusalén. Entonces, en esos dos grandes sitios se forjó, fue formado, tanto en Tarso como en Jerusalén. En Tarso, prácticamente desde el punto de vista académico; en Jerusalén, desde el punto de vista religioso. Bueno, cuando Cristo se le apareció en el año 33, ahí se dio en una forma relampagueante, como si cayera un rayo, su conversión, y
Cristo lo llenó de vivencias y de conocimiento acerca de su persona, de Jesús. Y gracias a eso, nada más como comentario, aunque Pablo era judío por nacimiento, por padres, por padre y madre judía, y era romano por nacimiento, por derecho de nacimiento, era romano también, no conocía, nunca tuvo contacto con Jesús en forma directa, ni le interesó aprender nada relacionado con Jesús. Claro que supo que Jesús tenía mucho jale, pudiéramos decir entre comillas, entre algunos sectores judíos, pero nada más, no le importaba saber nada acerca de Jesús. Entonces, en ese momento de su conversión, camino a Damasco en el año 33, cuando queda cegado por una poderosa luz que a mediodía, a pesar de haber pues claridad, la luz que lo encegueció era tremenda, y que a partir de ese momento por 3 días estuvo sin poder ver, hasta que Ananías, por encargo de Jesús, le pide vaya a visitarlo y le haga pues una curación, que le imponga las manos a Pablo para que pueda ver, y solo hasta que se dio ese momento, y que después, entre lo que Ananías le ha de haber dicho, entre lo que ya algunas personas que vivían en Damasco también conocían acerca de Jesús, y poco a poco fue aprendiendo acerca de la vida de Jesús, pero su conversión conllevó el adquirir una fe también, perdón, porque el acontecimiento estaba cegado, y la fe que él agarró pues también es una fe ciega en Jesús, pero desde el punto de vista que lo cautivó, lo enamoró, lo llenó a Pablo de, de la soberanía y del mesianismo de Jesús desde ese momento. Pablo es un acontecimiento tan especial que no lo dice el Evangelio, no lo dice tampoco el libro del padre Salvador Carrillo, pero hay muchas similitudes entre la vida pública de Jesús, el asedio que tuvo de parte de los judíos, de las autoridades religiosas judías, y a mí me llama particularmente la atención el tiempo que estuvo Pablo cegado entre cuando cayó en ese momento y que tuvo la visión de que Jesús le habló, a cuando fue a través de Ananías imponiéndole las manos, que recobró la visión y que se llenó de Jesús. Fíjate que pasaron 3 días, y te repito, no lo dice aquí, pero a mí me llama la atención, digo, caray, 3 días, el mismo tiempo que estuvo Jesús sepultado, y que después de ahí resucitó a la gloria. Y me llama la atención que, sin que esto sea acto de fe ni enseñanza que tú me debas de creer, pero a mí me llama particularmente la atención esos 3 días. Bueno, entonces, este Pablo, para que te des una idea, un fragmento que describe en su epístola a los Corintios, a la segunda epístola a los Corintios, concretamente en su capítulo 5, versículos 14 y 15, fíjate lo que dice Pablo ya. Dice, el amor de Cristo nos apremia al pensar que uno murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué fuerza, qué contundencia de la catequesis de este Pablo. Y dices, es impresionante cómo alguien que no habiendo conocido a Jesús,
ni habiéndole interesado para nada su vida y trascendencia, se convierte en un instante en un seguidor fiel, en un siervo de Cristo, como vimos en el principio, y ahí cambia todo. Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de Pablo. Ya dijimos las fuentes de información, Hechos de los Apóstoles, y también lo que él nos hace ver en sus cartas. Bueno, Pablo es elemento importantísimo dentro de nuestra religión y concretamente dentro del Nuevo Testamento, porque ya lo comentamos y lo volvemos a decir, de los 27 libros que integran el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por Pablo o por su escuela de seguidores. Y además de eso, el tiempo en que se hizo. El primer evangelio que fue escrito por Marcos fue dado a conocer por el año 64 de nuestra era. En el caso de Pablo, él, para cuando fue el año 64 en que salió el Evangelio, él ya había escrito los 13 epístolas. Ya estaban escritas. La primera lo escribió más o menos por el año 40, 41 de... No, perdón, el año 51. El año 51, ahí empieza a escribir sus epístolas. No quiere decir eso que antes no hubiera hecho trabajo de llevar a Jesús a nuevos lugares, tanto en Asia como en Europa. Sí, pero las epístolas fueron consecuencia de estar dando mantenimiento a situaciones que a él le iban llegando a través de sus segundos que había dejado en las, eh, en las nuevas comunidades, o de lo que le hacían llegar algunas personas de situaciones concretas que ponían en crisis o que ponían en duda a esas comunidades. Entonces, por esa razón, aunque su primer viaje de expansión del cristianismo hacia Asia lo hace en compañía de Bernabé por el año 41, 42, las epístolas, la primera, que es la primera a los tesalonicenses, ve luz en el año 51. Pero estamos hablando de 13 años antes que cualquiera de los evangelios. Entonces, date cuenta de la importancia de la trascendencia de Pablo, de su conocimiento, de su impacto y de que lo que él escribió para resolver problemas locales y en ese momento existentes en las comunidades, nos siguen llenando a nosotros casi 2000 años después y nos da luz y nos hace entender mejor a Jesús de Nazaret. Es una maravilla. Solo el Espíritu Santo y Jesús de Nazaret pudieron lograr hacer el gran cambio de este Pablo de ser un judío fariseo a un defensor y seguidor de Cristo único. Bueno, entonces te quiero comentar acerca de todo esto que estamos viendo, entre otros conceptos, qué es lo que nos enseña Pablo. Por ejemplo, en las cartas a los Gálatas nos va a dar a conocer que la salvación es por la fe. En la carta a los Corintios nos va a enseñar que es también muy importante porque nos habla de no ser soberbios y de ser humildes ante Jesús y su instrucción, sus enseñanzas. En la carta a los Romanos es para muchos su obra máxima y ahí nos enseña acerca de la fuerza del amor y de todo lo que esto conlleva. Tenemos que recordar que igual que que la historia de la salvación, el conocimiento es gradual y progresivo, y entonces por eso
entre la primera carta a los tesalonicenses y la carta a los romanos hay una gran diferencia, porque ya había más madurez tanto de las comunidades como del pensamiento doctrinal y teológico de Pablo. Entonces, pues de ahí vienen las grandes epístolas. Bueno, continuando hablando de Pablo, nos vamos a remitir ya un poquito más a su origen físico. Fíjate que antes de entrar a su origen físico, quiero comentarte que nosotros en nuestro Instituto de Pastoral Bíblica, ahí nos manejamos mucho las enseñanzas del padre Salvador Carrillo Alday. Están fundamentadas en un estudio que le llaman histórico crítico. A través de la historia de la Iglesia han surgido muchos formas o muchos sistemas o muchas maneras de estudiar la Biblia. En el caso del método histórico crítico, el padre Salvador Carrillo es uno de sus mayores exponentes y además de estudiar como cualquier exégeta, que exégeta es el nombre que se les da a los especialistas estudiosos de la Biblia, además de estudiar palabra por palabra el contenido de toda la Biblia, se remiten mucho a estudiar de acuerdo al idioma en que fue escrito, por un lado. Por otra parte, a la situación histórica que prevalecía cuando se escribió el texto. Y en tercer lugar, al mensaje doctrinal que el autor quiere darnos a conocer. No podemos dejar a un lado que el Espíritu Santo siempre tiene la parte medular porque es quien inspira al escritor sagrado a escribir el libro. Pero de lo escrito, te repito, cuando el exégeta se pone a analizar cuál era la situación histórica prevaleciente, en qué manera lo escribió, en qué lengua, en qué idioma, qué verbos utilizó, en qué tiempos, y después cuál es el ingrediente doctrinal que el escritor nos quiere dar a conocer. Entonces se saca, pudiéramos decir, imagínate, un escaneo bárbaro del escrito, así como, imagínate, yo no es esto, pero si, ¿qué pasa cuando alguien entra a un estudio eh, de una resonancia magnética, algo así, en que pum, 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 van fragmentando a la persona y van sacando parte por parte toda su correlación? Pues imagínate espiritualmente que el exégeta en este estudio histórico crítico hace algo similar. Está escaneando, está segmentando todo lo que el escritor está dándonos a conocer y buscando la relación que pueda unir todo y que nos explique el contenido que nos quiere dar a conocer. Bueno, este Pablo, te voy a hablar un poquito acerca de él físicamente. Pablo fue israelita. Al decir israelita, ya podemos entender que es hijo de madre judía y de padre judío. Si fuera nada más de padre judío, diría aquí que era judío, nada más. Pero no, nos precisa. Pablo fue israelita, que venía descendiente del linaje de Abraham, como todos nosotros, desde ahí, desde el siervo, desde el padre Abraham, y que era, por lo tanto, hijo de padres hebreos. Es decir, que sus padres eran judíos de origen palestinense y que hablaban lengua aramea. La lengua aramea es la antecesora al hebreo. Por esa razón, muchos, muchos escritos de esta época están puestos en arameo, ya un poco más avanzados en hebreo, y ya todo eso por la dominación griega, que era muy fuerte, y sobre todo por la diáspora. Al decir diáspora debemos de entender la diseminación
de judíos a muchas partes del mundo, muchos de ellos emigraron o fueron llevados a la fuerza a zonas griegas y a muchas otras más. Y por lo tanto la influencia griega era tan fuerte que esos judíos que vivían en lugares fuera de la península de Sinaí se les conocía como judíos helenistas, porque crecieron bajo el influjo de la cultura griega. Y a los judíos que pudieron permanecer dentro de la península de Sinaí y sobre todo en la parte sur, se les conocía como judíos judaizantes, porque eran de la región de Judea, por eso judíos judaizantes. Y obviamente, con el paso del tiempo, aunque estaban unidos en lo esencial, había rasgos que los diferenciaban a los helenistas de los judaizantes. Y te la pongo tan fácil, nada más piensa en uno. En lo que era toda la región de Judea, había muchísimas sinagogas, que era donde se iba a aprender, y fuera del templo de Jerusalén, si no tenían oportunidad de ir a rendir culto al templo, donde se reunían también para alabar a Yahvé Dios Yahvé Dios. Pero entonces esas diferencias ya las puedes captar y entender un poquito más. Entonces, Pablo, te repito, su origen es palestinense, o sea que su familia, sus padres, habían nacido en la península del Sinaí, en la región de Palestina, que es la región occidental de la península, y que ahí, en los tiempos de los padres de Pablo, se hablaba la lengua aramea. Bueno, los padres de este Pablo venían de la descendencia de la tribu de Benjamín. Recordarás que después de Abraham, él tuvo a su hijo Isaac, que de Isaac después viene Jacob, y que Jacob tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue en la base de las 12 tribus que ocuparon la península de Sinaí. Y en esas 12 tribus, el menor de los hijos de Jacob era Benjamín. Y entonces de la tribu de Benjamín, de ahí desciende la familia de los padres de Pablo de Tarso. Por cierto, por eso a los menores de las familias, por ahí identificas por qué se les llama el Benjamín de la familia, pues porque era el consentido de las familias, y en este caso no fue la excepción. Benjamín fue el menor de los hijos de Jacob y fue en muchos aspectos el predilecto de Jacob. Pues de ahí venía la familia, los padres de Pablo. Bueno, los padres de Pablo eh, fueron llevados a la zona de Tarso, presumiblemente cautivos, presumiblemente esclavizados. Entonces tuvieron que tener su diáspora e irse sometidos como esclavos a la zona de Tarso. Y Tarso era la capital de una de las 4 provincias más importantes de Roma en el terreno asiático. Tarso pertenecía a la región de Cilicia, para que tú lo puedas ubicar en cualquier mapa de aquellos tiempos. Tarso, capital de la región de Cilicia, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Bueno, pues ahí llegaron esclavos. Pablo, bueno, Pablo no, los padres de Pablo, porque Pablo todavía no nacía. Entonces, cuando llegó el año 5 aproximadamente de nuestra era, nace Pablo. Para aquellos tiempos en que nace Pablo, se presume sus padres, o por méritos o porque alguien había comprado su libertad, habían dejado de ser esclavos. Y entonces ya cuando nace Pablo, por nacer
en Tarso, capital de Cilicia, él nació con las prerrogativas de tener la ciudadanía romana, ya por derecho. Bueno, entonces, de ahí viene la ciudadanía romana de este Pablo y lo obtuvo porque, repito, sus padres habían sido ya liberados de su esclavitud y las razones por las que se liberaron de la esclavitud eran o por méritos o porque alguien pagaba por comprar su libertad. Esos romanos eran bárbaros, manejaban el billete y eran muy corruptos, ¿no? Ellos sí, y se dieron muchos casos. Bueno, no vayamos tan lejos. En todas las grandes ciudades y reinos donde dominaron los romanos, si te fijas, no les importaba a ellos imponer autoridades en todo. Es más, en algunos casos, como cuando Jesús nació, el rey era Herodes, y Herodes era judío, no era romano, pero tenía toda la protección de los romanos. Los romanos se dedicaban a conquistar, a imponer autoridades que fueran bien vistas por los naturales de la región y que les garantizara a ellos el recibir los impuestos y el dinero necesario para sostener a toda su clase patricia de Roma y todas sus obras. Fuera de eso, no se metían a detalles, decían que se hagan bolas ahí todos ellos, nada más que manden el dinero. Y por lo mismo, muchas personas, como se presumía de los recaudadores de impuestos, los publicanos, en la época de Jesús, entre los que podemos citar al propio Mateo, el publicano, tenían mucho peso porque eran los que tasaban y recibían el dinero y a veces hacían concesiones o a veces no. Tenían mucha influencia y mucho poder. Bueno, esto nada más como breviario cultural. Bueno, entonces Pablo, te dije, él tuvo una formación en dos diferentes partes. En Tarso, donde la cultura, la filosofía y la educación alcanzaron rasgos de importancia muy altos, te repito, comparables a lo que se conocía dentro de los pensantes de Atenas y de Alejandría, pues los de Tarso estaban considerados de la misma calaña, del mismo nivel. Esa región de Tarso fue visitado por grandes personalidades romanas, que te puedo decir, por ejemplo, Cicerón, Julio César, Marco Antonio, Cleopatra, estuvieron en cierto momento en Tarso, en diferentes épocas. Bueno, y ya la formación religiosa y humana de Pablo la recibió. Hay dos creencias. Unos dicen que Pablo, siendo judío, nacido en Tarso, fue educado en esta ciudad, o sea, en Tarso, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy prestigiado en aquellas épocas, pero Gamaliel muchos lo sitúan en Jerusalén, por lo tanto se deduce que este Pablo tuvo oportunidad, ya que sus padres ya no eran esclavos y que tenían un ingreso sustancial, le permitieron a Pablo, más o menos cuando tenía 20 años, desplazarse a Jerusalén y ahí ya en Jerusalén entrar a la escuela de Gamaliel, que Gamaliel efectivamente es uno de los grandes rabinos de esa época. No sé si tienes en la mente que hubo un momento en que Gamaliel ilustra, después de la muerte de Jesús, cuando sus apóstoles están diseminando las enseñanzas de Jesús y que los empiezan a perseguir las autoridades religiosas judías, Gamaliel dice, hay que tener cuidado porque si lo que están haciendo estas personas, los apóstoles, es obra no de Dios, se va a diluir poco a poco.
Pero si lo que están haciendo es por el nombre de Dios y Él está detrás de este proyecto, nos vamos a ver nosotros en cierto momento combatiendo al propio Dios. ¿Nota ahí cómo Gamaliel tenía una forma de pensar mucho más elevada, como un rabino genuino, importante? Bueno, pues con este Gamaliel se formó religiosamente este Pablo. Por lo tanto, las ideas de fariseísmo las adquirió parte por las enseñanzas de Gamaliel y parte por su vida en Tarso. El fariseísmo, entre paréntesis, te voy a comentar, fue, al igual que el saduceísmo y otros movimientos dentro de la religión judía, que cobraron relevancia cuando fue la deportación de los judíos hacia Babilonia, más o menos por el año 700 antes de Cristo. Entonces, ahí los babilonios, nada tontos, pensaron, en lugar de invadir a Jerusalén y a toda su comarca, no nos preocupamos por eso. A los pensadores, a los sabios, a los influyentes, nos los traemos para acá. Y ella que se quede toda la chusma, todos los demás, que se mueran de hambre, ¿qué nos importa que pase lo que sea? Entonces, esos judíos desplazados a otras latitudes, en determinado momento se quedaron sin nada de sostén desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? Porque para los judíos sus tres grandes cimientos en los que sostienen su fe y su culto son la ley, todo lo que significa su famosa Torá, que para nosotros viene siendo el Pentateuco, punto número uno. El segundo, el templo de Jerusalén, que era el lugar donde se rendía culto a Dios. Y el tercer lugar, la celebración del Shabbat, la celebración del sábado, que se daba en las sinagogas y también, por supuesto, en el templo de Jerusalén. Entonces, imagínate ahora que todos esos pensadores son llevados hacia Babilonia y pues ahí ni sinagogas, ni templo, ni escritos derivados de la Torá, y sentían que se les estaba yendo de las manos su religión, y por eso surgen esos fenómenos, entre otros, de los fariseos. Los fariseos, queriendo preservar sus tradiciones y costumbres, fueron desarrollando todas las ordenanzas que Moisés había previsto en sus escritos, las 613 ordenanzas, de las cuales 360 son de carácter restrictivo y las demás no. Y de ahí viene que, por ejemplo, tienen que orar antes de los tres alimentos, que tienen que estar purificados los utensilios que utilicen para cocinar, que no pueden comer, entre otras cosas, puerco y muchísimos otros animales no, no puros a los ojos de ellos, que antes de comer tenían que lavarse por 2 veces hasta poco antes del codo, y así 20,000 cosas. Todo eso lo fueron desarrollando los fariseos como una necesidad de preservar sus costumbres. Dentro de todo lo que tenían ellos, los fariseos tenían la simpatía, creían en la existencia de los ángeles como mensajeros de Dios, que en muchas ocasiones en visiones ellos conocían, y también creían en una forma diferente de nosotros, los cristianos, creían en la resurrección del alma. Te digo en una forma distinta, pero como quiera, tenían la esperanza de la resurrección. Por esa razón, aunque Jesús de Nazaret no era fariseo, pero sentía simpatía por las creencias fariseas. Bueno, pues entonces este Pablo, eh, porque su familia vivió el exilio allí en Tarso, pues se le desarrolló mucho el
las creencias fariseas y con la instrucción de Gamaliel, este gran rabino, pues entonces fue forjando su personalidad muy grande como hebreo y como judío fariseo. Su aspecto físico de este Pablo no era muy grande, no era muy alto, era más bien delgado, de pelo un poco escaso, así como lo ves tú en esta imagen. Tenía las piernas un poco arqueadas. A mí me da la impresión de que así como, así como aquí decíamos, ay, esta persona tiene piernas de charro, no sé si te, como por ejemplo, como pintaban antes el símbolo del charrito Pemex, que tenía las piernas muy arqueadas, pues así también las tenía Pablo. Y yo creo que es probable que eso se desarrolló porque tener que montar caballo como soldado de las legiones y de la cohorte romana. O sea, andaba en caballo y pues las piernas se le fueron haciendo un poco zambas, pudiéramos decir. Bueno, así era su aspecto físico. De su aspecto de personalidad, un detalle muy importante que a muchos les inquieta. Dicen, Pablo era soltero, era viudo, era casado. ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues no hay precisión de si fue casado, si ya cuando sucedió la conversión él ya era viudo, si nunca se casó, si tuvo hijos. No tenemos una precisión que nos garantice el hablar de ese punto. Se supone que dentro de los judíos una de sus eh, inquietudes es tener descendencia y por lo tanto la propician eh, el tener hijos y tenerlos, eh, pudiéramos decir, si estabas ya casado, pues a tener hijos. Por esa razón, no sé si tú sepas, pero incluso los judíos celebran los días sábados el Shabbat. El viernes, la víspera, entre otras cosas que hacen, es cuando sus rabinos y sus tradiciones religiosas les invitan a tener intimidad de pareja para propiciar que haya descendencia garantizada. Y por eso en algunos momentos las preguntas de los enviados de los fariseos hacia Jesús era, si se casa este con una mujer y no tuvo descendencia y está obligado por la ley de Moisés a casarse con el hermano y tampoco hay descendencia y con el tercero, recordarás un poco de ese episodio, ¿no? O sea, era muy importante que hubiera descendencia y por lo tanto, por la edad de Pablo, algunos presumen que pudo haber estado casado. Mas, sin embargo, cuando se da su conversión, no se sabe nada de ese punto y probablemente, si fue casado, qué razones hubo, no las sabemos, pero probablemente ya era viudo. Y esto lo podemos corroborar un poco porque él mismo escribe en su primera epístola a los Corintios algo muy curioso. Fíjate, te leo del capítulo 7 de Corintios, versículos 7 y 8. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su carisma particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas, bien les está quedarse como yo. ¿Qué significa eso? Pues solamente él lo sabía, y si algún día llegamos ahí al reino de Dios, ahí al cielo, y encontramos a Pablo, le preguntaremos, ¿no? Porque esto es algo que inquieta. Bueno, esto te lo puedo yo contar también, porque él tenía un conocimiento muy profundo de la vida de Jesús y recordemos que fue el propio Jesús cuando a pregunta de sus discípulos, de sus apóstoles, algo comentaron acerca de la continencia voluntaria, que en el caso de Pablo
nos los describe los escritos que era célibe. Para nosotros, célibe no puede ser muchas interpretaciones, pero lo único cierto que célibe en aquellos tiempos era alguien que en ese momento no estaba casado. Ahí podían encajar solteras o podían encajar viudos como célibes. Para nosotros, no nos confundamos. Quizás lo que más, para nosotros, luego, perdóname, identificamos el celibato como la abstención de intimidad sexual y por lo tanto lo relacionamos mucho con todos los sacerdotes y todo el cuerpo místico de la iglesia que hacen votos de castidad. A ese respecto, nada más para orientarte, y probablemente por eso Pablo se expresó así en este trozo que te leí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, concretamente en el versículo 10, Jesús dice con relación a la continencia voluntaria, le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. ¿Qué significa esto? Bueno, eunuco es una forma de referirnos a personas incapaces de tener hijos porque fueron castrados y entonces no pueden tener descendencia. Por eso aquí Jesús cita que algunos eunucos son de nacimiento, otros porque dentro de la barbarie algunas personas eran castrados como martirio y como castigo, y otros más, como dice aquí Jesús, se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Y esta es una manera en que Jesús, con su propio ejemplo, porque él ni se casó ni tuvo hijos, nos habla de que cualquier persona que está destinada a ser parte de sus pastores para llegar, para catequizar, para enseñarnos el reino de los cielos y para que todos podamos llegar por su instrucción y ejemplo allá, al reino de los cielos, a la eternidad, y que lo vivamos desde aquí. Por esa razón, ellos son célibes o tienen voto de castidad, y el Espíritu Santo les asiste y les ayude, porque no es nada fácil, humanamente hablando, no es sencillo, pero el Espíritu Santo tiene carismas para ellos para que puedan lograr esa continencia voluntaria y formar parte de los pastores de la Iglesia Cristiana Católica, como Jesús fue y como él pidió. En muchas otras iglesias cristianas no católicas, algunos sí se casan porque tienen esa potestad, por ejemplo, la iglesia anglicana o los pastores protestantes, algunos evangelistas, ellos no tienen voto de castidad, pero nuestra iglesia cristiana católica sí existe. Y por lo tanto, Jesús nos puso el ejemplo porque él fue casto, no tuvo hijos, no tuvo mujer, y si él lo hizo, pues nos puso el ejemplo. Bueno, pues el tiempo se nos va volando. Pudimos avanzar lo que pudimos y tenemos mucho por ver, pero pues poco a poco es mejor. Como decían, poco a poco y buena letra. Cuando yo estaba en la escuela así decían. Bueno, pues entonces le agradecemos la misericordia de Jesús y de su Espíritu Santo de que nos acompañó esta noche. Le pedimos que nos asistan y que hagan que crezcamos nosotros en nuestra fe, que seamos dignos ejemplos de ser cristianos católicos y que cuando
podamos dar testimonio de que llevamos su palabra y que somos hijos del nuevo pueblo de Israel, lo sepamos hacer. Te deseo que tengas una buena semana. No olvides de mandar constancia de tu presencia. Ah, perdón, te dije que iba a mandar lo de, para quien no había visto los datos para lo del WhatsApp, perdóname. Rápidamente, aunque sea aquí, lo vamos a poner. Bueno, un minuto para que puedan copiar los que no tengan estos datos, los que no estén recibiendo ya su día a día el evangelio que les enviamos, o para cualquier consulta que tengan. Les agradezco mucho de nueva cuenta su presencia, deseo que gocen de salud, que sus proyectos vayan avanzando, que sean felices y que tengamos la salud y la vida para encontrarnos aquí el próximo lunes en nuestro curso de Pablo, nuestro curso bíblico que trata sobre Pablo, apóstol de Cristo. Bueno, entonces, a ver si te puedo poner bien nuestra canción de cierre, porque soy medio mariachi para estas cosas. Hoy quiero elevar esta oración para mi Padre, para mi Dios. Con ella quiero pedirte un nuevo corazón que pueda verte y escuchar tu voz. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. A ti siempre iré, contigo me quedaré. Tengo la certeza de que me amas, en ti pongo mi confianza. A ti siempre iré.